Hola amigos, el día de hoy estamos aquí con Carlos Silva. Únicamente Carlos Silva. Al fin. Turbina. El día de hoy vamos a hablar de los autos más emblemáticos de México, autos que han marcado la historia de México. De los mexicanos, ¿no? De los fucking De beaners. los winners, a huevo. Comenzamos con el primer auto que estuvo en México. El Literal. Delano Bellevue. Según yo la pronunciación es esa. Fue el primer auto en México, es un auto francés. Bueno, este auto fue fabricado por SA. TCB. SA Des Automóviles. El nombre que dijo él. Automóviles Delano Bellevue. Eso. Que fue fundada casi 80 años. Fíjense, casi 80 años antes de que llegue a México. Entonces, contaba con un motor de 6 UHV válvulas sobre la cabeza. Supongo que en inglés, ¿no? Las siglas UHV. Y con una potencia increíble de 21 caballitos de fuerza. Pero a ver, ponte en perspectiva, güey. Esto es interesante, o sea, estás hablando de 1895, o sea. Estás hablando de que eran autos, o sea, en ese entonces tú tenías un carruaje con 4 caballos y eras una verga, güey, ¿me entiendes? Imagínate tener algo sin caballos y con 21 caballos adentro. Porque así la gente lo pensaba, ¿no? Ah, no mames, tiene la fuerza de 21 caballos. Pero fíjense, este auto rompió el récord increíble de alcanzar los 16 kilómetros por hora. Es increíble, ¿eh? Increíble. No, cuando fui al Museo de Reno, me sorprendí bien cabrón, güey, porque tú ves estos coches y dices, ay, no, son cochecitos, ¿no? Pero cuando los ves en realidad son putos trailers, güey, o sea, son gigantes, güey, te lo juro, güey. Entonces sí te pones a pensar en perspectiva, no mames, pues sí tiene sentido que estuvieran orgullosos de que corría 16, porque es una madre que pesa toneladas, güey, más que ahorita inclusive. Inclusive... Es como, te lo juro, vi un pues era Rolls puro Royce, metal, ¿no? Sí. vi un Rolls Royce que era literal del tamaño de una Escalade, güey. Pero es una madre, Ah, así, güey, y así, o sea, tú los ves y es como... Cuando este auto llegó a México, Porfirio Díaz decidió que México ya tenía que ser una potencia, que iba a ser una, ¿cómo se dice? Una metrópolis moderna. Entonces decidieron poner el primer reglamento de tránsito en la Ciudad de México, que se expandió después a todo México, con Los una velocidad increíbles, máxima. ¿cuántos? ¿Y cuántos era esa velocidad increíble? 10 kilómetros por hora la velocidad máxima. Pero eso eran las calles estrechas. Ya en las avenidas, o bueno, calles grandes, una máxima de los increíbles 40 kilómetros por hora. Que era una mamada, porque este- ningún coche llegaba a esa. De hecho, actualmente esa es la mínima, ¿no? 40. Normalmente, No, 40. es 60. Ahí está, 40, 60 en las... Bueno, no te creas, sí, en calle sí. o sea, en calle sí, 40. Pero en avenida 60, 80. 60. Imagínate. Packard 9 Series modelo 840. Packard. Ese sería más moderno que el anterior. Efectivamente. Fue uno de los 136 autos circulando por la Ciudad de México, ¿no? Este auto es propulsado por 120 caballos de fuerza, que diferencia al otro que eran, ¿qué? 61, te dije. No, 21, ¿no? 21 caballos de fuerza. Este auto cuenta con un motor, o bueno, sí cuenta, ¿no? Porque si existe, no creo que existe. ¿Sí? Sí, claro. Un motor en línea Packard 8. Como mamás con tu pronunciación. Y este auto tenía una distancia entre los ejes de 145 pulgadas y media. Entonces sí era ancho el cabrón, ¿no? Sí era ancho el cabrón. Gigante, lo que te digo, güey. O sea, te pones a pensar y es como, cochecito. Pero en realidad Son como los muy Kenworth grandes. actualmente, esas madres. Pero grandes. Bueno, este auto fue muy famoso entre las personalidades del México antiguo. Personas como Porfirio Díaz tuvieron uno de estos, Pino Suárez, el mismísimo Francisco Madero, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza le puso una B y una C, porque ególatra de mis huevos, ¿no? Pero sí, o sea, es un auto que fue muy famoso y fue como, fue de los autos que impulsó realmente el hecho de que empezaran a haber coches en él. Efectivamente, Ford T, conocido como Tin Lizzy o Flipper. Model T, el papacito T, güey. Este ni siquiera necesitamos explicar nada, o sea... Ese yo creo que sí lo ubican todo, ¿no? O sea, sin así es pedos. como... Y si no, somos pendejos, amigos. Con todo respeto, eres un pendejo si no ubicas, amigo. Cuenta con un motor que son de 20 caballos, por lo que estoy viendo, de potencia. Una velocidad máxima de 71 kilómetros por hora, que eso ya es... Pues más acentuado, ya te movías más rápido, ¿no?
Un peso para la época de 540 kilogramos, muy pues, liviano. Consumía 1 litro de gasolina cada 5 kilómetros. Y este coche fue el primero que tuvo eficiencia. Hasta en ese entonces, si te pones a pensar, el otro tenía 21 caballos, ¿cierto? Pero pesaba, ¿qué quieres? ¿1 tonelada? ¿2 toneladas? Efectivamente. Y este pesa media tonelada, bueno, un poquito más de media tonelada. 1 litro por cada 5 kilómetros. Este coche estuvo tanto de ambulancia como de policías, como después transporte público. Los primeros camiones que hubieron, así como microbuses y lo que ahora conocemos de que la ruta 680 y esas mamadas, fueron Ford Model T. Dato curioso, tengo entendido que la famosa Frida Kahlo, cuando tuvo su accidente en el camión, el punto es que Frida Kahlo tuvo un choque, chocaron 2 camiones y se le encajó una varilla y fue lo que le lastimó la columna y por eso estuvo mal de su columna toda su vida y por eso empezó a pintar, porque estuvo acostada mucho tiempo de su vida y pues no tenía nada. ¿no? Efectivamente. Entonces se rumora que el coche en el que se estampó era esto, un Ford Model T. O sea, es el auto que llegó a México y llegó para matar a nuestra gran Frida Kahlo, ¿no? Entonces... no. O sea, realmente no. el Ford Model T fue lo que fue en todo el mundo, güey. Pero aquí en México, pues al igual que en todo el mundo, güey, fue como un pum cabrón, güey. O sea, fue el que hizo para las masas los coches. O sea, puedes verlo en... ¿Sí me entiendes? Hay una película de Cantinas que me mama, no me acuerdo el nombre, pero son carreras de Ford Model T y el güey es humilde y tiene un Ford Model T. Creo que sí, Juan dice. O sea, bueno, en esta ficha técnica yo no voy a hablar, creo que aquí el experto, pues es aquí el señor picador criminal mutilador, ¿no? Entonces... No, pero... No. La neta ni ubico estos coches, güey. ¿Qué no se puede decir de este auto, no? Ese auto se volvió emblemático en los años después del 64, ¿no? Prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, años después de la Segunda Guerra Mundial. Este coche llega aquí a México cuando llega a América, básicamente, en el 60, 64. Pues es que ya todos saben la historia, o sea, me la paso hablando de bochos. Este güey, el canal se dedica a bochos. Por eso tiene esta cara este güey, porque literal en los descansos hablo de bochos, entonces... Los primeros bochos fueron importados por Porsche, por Estados Unidos, Porsche Estados Unidos. Estados Unidos importa estos autos y luego esos autos llegan a México y se vuelven un boom tremendo, casi igual que el Ford T, porque también hubieron comunidades en que los utilizaron la policía. Ambulancias no, porque no está muy chiquito, pero sí se llegó a utilizar transportes del estilo. De hecho, como taxis, actualmente, bueno ya no tanto, pero actualmente todo hoy en la Ciudad de México, quiero pensar que todavía de los bochitos verdes, ¿no? Sí. Prácticamente, ¿no? Este auto que se hizo famoso por su economía, aparte de su economía, más por el gasto, o sea, tanto por lo que vale, pues, por el gasto de combustible mínimo, pues no se diga de tu bocho, ¿no? Cuando el dióxido de carbono subía la aguja de gasolina. Ibas atrás en coche y ya con el dióxido que sacaba. Y con el escape que traes todos los hijos, no respiraba. Digo, el último bocho se hizo aquí, güey. 2002, ¿no? 2003. 2003 el año. Pero sí, no, pues sí, un motor boxer, ¿no? De Porsche, Entonces, sí, no. 4 cilindros. Bastante económico este auto. Este también es emblemático. No. Y sí, lo adivinaron. Emblemático de México. Lamborghini Centenario. No. No, el Nissan Tsuru. El Tsurito. Creo que no necesitamos hablar de eso, ¿no? O sea, también es un coche tan emblemático, fue por años el auto de excelencia, ¿no? Para muchas familias. La verdad se me hace caro para lo que es. No. A mí se me hace ahorita caro sí, es que mira, ahorita es una mierda y por eso lo descontinuaron. Y era un auto que te daba aire acondicionado, que el de ella era automático. Era un auto que tenía suspensión independiente en la parte de atrás. Eras de cuenta un Sentra. Era un auto muy económico para lo que te daba, las primeras unidades. Con el tiempo, no sé por qué, Nissan lo fue haciendo más barato, acabados más malos, la suspensión se volvió una porquería. Ni se diga de la seguridad. La seguridad, exacto, o sea, ya el tiempo Ni rebasó. siquiera entró para ponerlo a prueba de seguridad, pero para los años que es, pues del 82. del 82, para los 82, pues realmente estaba perfecto el coche, o sea. ¿Sabes de qué auto mexicano nos faltó hablar? Digo, no sé si se ha producido, creo que no. ¿Ubicas el Inferno? Sí. Ese auto deforme. Sí lo vi, muy el exótico. Exotic Car, es una marca exótico. llamada Exotic Car, producida en Italia. Pero mexicano. También Artega, es una marca alemana, creo.
que ahora es mexicana porque los accionistas que la compraron son mexicanos. Le pasó exactamente lo de Mazda. Exacto, de hecho, al revés. Pero ahora con México. Pero estos autos no entraron en el top porque realmente no han tenido un impulso. Es que en México. aparte no están produciendo, o sea, según yo es Sí, como, sí. ¿sí? Pero como te digo, o sea, no han tenido un impulso realmente en México, entonces... Ese ¿Por me qué gustaría, Inferno? ese sí me interesaría, Melvin, porque lo que he visto del Inferno es que se acomoda cuando lo chocas, Sí, se moldea otra espuma vez. de plata, algo así le llaman. Se está perro, no te pegas. También el Bull es un auto que está haciendo muchísimo. ¿Te sirve mucho a ti eso? Que se moldea otra vez. Estás mamando.